Hola, nuevamente les saludo desde este medio electrónico. Damos gracias a nuestro Dios y Padre por esta semana que culminó. De verdad que mi esposa Pili y yo deseamos se encuentren muy, pero muy bien. Que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, continúe guardando sus corazones y sus pensamientos en Él. Les quiero animar para que no desistan de la oración. Si están aguardando alguna respuesta de nuestro Dios, Él ha escuchado atentamente nuestras voces y Él está dispuesto y está trabajando, está obrando en este momento, aunque no lo podamos ver. Así de que bienvenidos a este espacio donde juntos crecemos en la palabra de nuestro Dios. Les invito para que oremos de una vez a nuestro Padre y por favor dejemos los celulares en modo silencioso para que no nos distraiga durante la exposición de este mensaje. Ora conmigo, por favor, y pidámosle a nuestro Dios que afirme esa verdad de su palabra en nuestro corazón. Padre, estamos muy agradecidos contigo por lo que ha sido esta semana. Gracias porque has sido para nosotros ese permanente socorro, esa fuente inagotable, Señor, de seguridad. Has dado a nuestra vida el significado y propósito diariamente y cada vez nos recuerdas más y más que nuestra vida en esta tierra es tan solo transitoria. Ayúdanos, por favor, a estar enfocados en ti y en tus propósitos. Que estos mensajes que hoy comenzaré, Señor, lleguen a nuestro corazón y podamos entender realmente para qué fuimos puestos en esta tierra por ti, Señor. Gracias por las personas que hoy están ingresando a este perfil. Oro para que, por favor, haya una buena comunicación, Señor, que no tengamos problemas de recepción de la señal y que especialmente tu Espíritu Santo, Dios mío, afirme tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque cada día nos continúas mostrando tu protección, tu dirección y tu provisión en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, la semana pasada aprendimos acerca de dejar para seguir. A manera de resumen, dijimos que algunos de los llamados por Dios para cumplir sus propósitos tuvieron que dejar su lugar de confort, su lugar de seguridad y su lugar de reconocimiento. De la misma manera en la que Dios llamó a profetas en el Antiguo Testamento con el fin de dar a conocer sus planes y sus propósitos, nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 hombres con la misma finalidad. A partir de hoy, como lo decía en la oración, iniciaré una serie de enseñanzas a este respecto. Ubicémonos de una vez en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y vamos a leer los versículos 12 al 16. De antemano les comento que estaré leyendo los pasajes de hoy en la traducción en lenguaje actual. Lucas capítulo 6, versos 12 al 16. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas. Verso 16 dice: Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Comenzaré esta enseñanza con una pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez cuál fue la razón de esa elección? ¿Por qué 12 hombres? Quiero comentarles que la elección de 12 discípulos por parte de Jesús fue una decisión
profunda, llena de significado simbólico, teológico y práctico a la vez. Fue una lección que vemos resonar desde el Antiguo Testamento y que tuvo implicaciones para lo que sería la conformación de la primera iglesia y también de la teología cristiana. Comprender por qué Jesús eligió a 12 discípulos requiere que nos adentremos en el contexto histórico del judaísmo del primer siglo, los significados dentro de la narrativa bíblica y las necesidades prácticas del ministerio de Jesús. En el contexto judío del primer siglo, el número 12 tenía un significado muy importante. Evocaba a las 12 tribus de Israel, que eran los descendientes de Jacob, también conocido como Israel. Estas tribus conformarían la base de la nación de Israel. Así de que al elegir a 12 discípulos, Jesús estaba haciendo una declaración poderosa, escúchame bien, sobre la continuidad y el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con su pueblo. En esencia, Jesús estaba reconstituyendo, por decirlo de alguna forma, a Israel en torno a él mismo, señalando el comienzo de una nueva comunidad basada en el pacto de Dios. Este acto no solo era simbólico, sino también profético, ya que apuntaba a la restauración y la renovación de Israel en un sentido espiritual. Miremos juntos, por favor, lo que escribió Mateo en su Evangelio para poder entender bien lo que acabo de mencionar. Mateo capítulo 19, verso 28, registra las siguientes palabras de Jesús. Voy a darles unos segunditos. Mateo 19, 28. Dice Jesús: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes, escuchen bien, gobernará a una de las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta por qué comenté lo que comenté? Este pasaje entonces destaca la importancia escatológica de los 12 discípulos. Ellos debían ser líderes, como lo dije anteriormente, de la nueva comunidad del pueblo de Dios. Una comunidad que trascendería al Israel étnico y se extendería no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta lo último de la tierra, como posteriormente Cristo les diría a cada uno de ellos. Así que teológicamente, la elección de los 12 discípulos subraya el papel de Jesús como el único Mesías y el instaurador del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, como sabremos, los profetas hablaban o habían hablado de un tiempo en el cual Dios restauraría a Israel y establecería finalmente su reinado en esta tierra. Al elegir los 12 discípulos, Jesús estaba alineando su ministerio con estas expectativas mesiánicas que tenían ellos y demostrando que Él era a través de quien se cumplirían todas las promesas de Dios al respecto de esta restauración. Como vemos entonces, la elección de estos 12 hombres no fue al azar, tampoco fue de una manera arbitraria, sino profundamente arraigada en la esperanza que tenían los judíos de restauración y de redención. Además, agregó, el ministerio de Jesús, como lo veremos y como lo sabemos la mayoría, sería expansivo. No solamente involucraría sanación, sino sobre todo la proclamación del reino de Dios. Vamos entonces a analizar, regresando al texto de Lucas 6, que leí inicialmente, para ver cómo fue que Jesús llevó a cabo esa elección. Vemos en el verso 12 de Lucas capítulo 6, Jesús subió a una montaña para orar
y allí pasó toda la noche hablando con Dios. Es maravilloso lo que escribe aquí Lucas. Pasó toda la noche, describía una vigilia de un médico cuidando a un enfermo. Lucas, como médico, usa ese término para mostrar que Jesucristo era muy dedicado, muy entregado a la oración, y en especial en ese momento tan importante como lo era la elección de estos primeros discípulos, a quienes llamaría por nombre propio. Más que pedirle al Padre, Jesús estaba unido con el Espíritu y con Dios Padre en esa oración. ¿Qué será lo que estuvo orando durante toda la noche? ¿Será que Jesús le estaba preguntando al Padre qué nombres o qué clase de hombres elegiré? ¿Acaso Jesús en su omnisciencia no sabía quiénes eran los hombres que llamaría por su nombre? Él ya los conocía antes de ser llamados, como sabemos, un precioso atributo de nuestro Dios y Padre y por supuesto de Jesús. Es su omnisciencia, o en este caso su presciencia, que es el anticipado conocimiento de cada persona. Ya antes los conocía. Él sabía entonces cuáles eran sus debilidades, sus defectos y a qué tendrían que enfrentarse cada uno de ellos. Pero la razón por la que Jesús pasó toda la noche orando, escúchenme bien, es que estaba orando por los corazones de estos hombres que llamaría a seguirle. Más adelante veremos a Jesús diciéndoles a sus discípulos en Juan 16, 32 al 33, pronto, muy pronto, todos ustedes huirán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estaré solo, porque Dios mi Padre está conmigo. Les digo estas cosas, dice el verso 33, para que estén unidos a mí y sean así felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. O como veremos más adelante, que le diría a Pedro, allá en Lucas 22:31, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Esto es simplemente como un abrebocas para ver hechos que ya conocemos y que le sucederían a ellos como discípulos. Pero antes de eso, Él estaba orando por sus corazones. ¿No les parece maravilloso esto? Dios, juntamente con el Espíritu y Jesús, orando y clamando, orando por los corazones de cada uno de estos hombres a los cuales llamaría. Seguramente para que fueran llenos de ese valor, de esa tenacidad, de esas situaciones que ya conocíamos nosotros, pero que ellos no conocían ni siquiera porque todavía no habían sido llamados. Así es de que esa es la razón por la que Cristo pasó toda la noche orando, y en el contexto que hablé hace unos minutos. Dice el versículo 13 de este capítulo de Juan: al siguiente día, después de orar durante toda la noche, dice, eligió o llamó a sus seguidores, a los cuales llamó apóstoles. Los discípulos serían elegidos para ser compañeros cercanos de Jesús. ¿No podía Jesús hacer la obra solo? ¿No era acaso Dios? Aquel que en concurso con el Padre y con el Espíritu creó todas las cosas con su poder, ¿no podía acaso proclamar el Evangelio por sí solo? ¿Por qué razón, compañeros cercanos? Porque los llamaría a llevar esa misiva, les daría ese privilegio enorme de ser esos embajadores en su nombre, como lo llamaremos, como lo veremos más adelante. Dice Marcos 3, versos 14 y 15, Marcos 3, versos 14 y 15, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles y les dio poder para expulsar de la gente a los demonios. Esto nos indica que los discípulos debían ser antes entrenados y equipados para poder llevar a cabo la misión
que Jesús les iba a encomendar. Ahora, Jesús no llamó a estos 12 hombres no porque no pudiera hacer las cosas él solo, pero quiero dar 3 razones importantísimas de por qué los llamó. En primer lugar, Jesús llamó a estos 12 hombres no porque Él los necesitara, sino porque ellos lo necesitaban a Él. Notaron que Jesús no llamó a los prominentes religiosos que en esa época anunciaban la palabra de Dios, tampoco llamó a los escribas o fariseos con esta comisión, sino a hombres comunes y corrientes, con carácter muy distintivo, muy diferente, como lo veremos en las siguientes secciones que analizaremos juntos, pero eran hombres, les voy a decir, dispuestos. A mí me encanta esto, porque Dios lo que desea es ver corazones dispuestos. No eran hombres reconocidos por el pueblo, no eran hombres, como lo dije anteriormente, doctos o muy conocedores de las Escrituras. Eran hombres sencillos, simples, podríamos decir, del montón de la gente, pero que tenían en el corazón de Cristo un propósito específico que veremos enseguida. Jesús, como lo vimos en el texto de Marcos, llamó a estos hombres para que aprendieran de Él. Saben que en su comentario al Evangelio de Lucas, William Barclay escribió lo siguiente: Jesús eligió 12 hombres comunes y corrientes para que caminaran con Él y se ensuciaran sus pies en el polvo. Él no los eligió, lo repito, por ser doctos o muy capacitados, sino porque sabía que ellos estarían dispuestos a ser enseñados. Podemos decir entonces que Él eligió hombres y hoy elige también mujeres, más que preparados, más que muy conocedores de cosas, personas dispuestas. Yo diría que Jesús eligió hombres y mujeres comunes y corrientes para que siguieran cada una de sus huellas. Quiero decir con esto, cada una de sus enseñanzas y por supuesto ejemplificaran la forma de vida que verían en su maestro, en su rabí, en aquel que les iba a capacitar durante 3 años de manera intensiva, pero de manera amorosa e intencional. Como todos sabemos, los 4 evangelios nos dan la lista de estos hombres. Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3, Juan capítulo 1 y Lucas el capítulo 6 que estamos analizando. Estas listas también tienen algo bien particular, que al verlas todas comienzan con el nombre de Pedro y finalizan con el nombre de Judas Iscariote. No quiere decir con esto que en ese orden Dios iba a obrar en el corazón de cada discípulo, porque lo veremos en el próximo domingo, que no fue exactamente Pedro el primero en ser llamado por Jesús, pero ese es el tema del próximo domingo. Ahora, Jesús llamó a estos hombres, como también lo leímos en Marcos, para luego enviarlos a proclamar o a hablar de esas buenas nuevas de su reino. Saben que llama la atención otro detalle que es muy importante. Al principio, estos hombres serían llamados discípulos. El término original para este término discípulo es matetes, que significa un aprendiz, alguien que está dispuesto a aprender. No era cualquier aprendiz, alguien que realmente deseaba y tendría el corazón abierto y sus oídos dispuestos y toda su atención a todas y cada una de las enseñanzas que Jesús les daría. Más adelante, ya en ese periodo de preparación, una vez culminado ese periodo de preparación, veremos que son llamados apóstoles, que el término apóstol en el griego original significa enviado o comisionado, con el mensaje
que recibirían de primera mano. Así es de que Jesús no llamó a personas preparadas, Él llamó a personas comunes y corrientes, con un corazón dispuesto, con una humildad tan profunda que estaban dispuestos a ser enseñados por Él, y a personas que tenían el deseo también de llevar esas buenas nuevas a otras personas. En ese momento ellos no sabían o no tenían claro, ellos desde luego, la gran mayoría de ellos, como lo veremos también a partir del próximo domingo, tendrían un contexto de quién era Jesús, en todo el contexto profético del que les hablé al comienzo de esta enseñanza, pero asimismo en ese contexto de aquel que ellos también estaban aguardando y del cual habían oído hablar y del cual habían escuchado de sus propias familias. Nosotros también, al igual que estos hombres, hemos sido llamados. Jesús no desea llamar personas que crean que están preparadas para muchas cosas, más bien personas que están con un corazón dispuesto a escuchar su llamado, con un corazón dispuesto a ser enseñado, con un corazón dispuesto, escúchame bien, a ser transformado por las verdades eternas de Dios, pero también con un corazón dispuesto de llevar esas buenas noticias a otras personas. Quisiera terminar esta breve introducción acerca de estas enseñanzas de los discípulos de Jesús, leyendo una reflexión que me impactó y que desde luego me identifico con ella. Esta ilustración hablaba acerca de un grupo de chicos que se estaban burlando de un niño en la escuela porque era hijo adoptivo. Le decían: tú no eres el verdadero hijo de tu papá. Él se aguantó lo más que pudo, pero al final les contestó: lo único que les puedo decir es que mi padre me escogió a mí, pero sus padres no pudieron hacer otra cosa que aceptarlos a ustedes. Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a ti y a mí: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Esto es espectacular. En un mundo en el cual estamos ustedes y yo, que es tan selectivo, tan excluyente, tan superficial, tan lleno de apariencias, las personas son aceptadas tan solo por eso, por su apariencia o por conveniencia. Pero Dios no es así. Así lo describe en su palabra por medio del apóstol Pablo. Miren lo que escribe Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios os escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tenéis en la verdad. Para esto Dios os llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengáis parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? ¿No son noticias muy especiales que alientan nuestro corazón y que vivifican nuestra alma y nuestro espíritu? Uniendo estas palabras a las de Jesús que Juan consignó en capítulo 15, verso 16. Tú y yo hemos sido elegidos, desde luego no por merecimiento, porque no había nada bueno en nosotros, sino por lo que Cristo vio en nuestro corazón y por lo que Él haría en nuestro corazón. Dios nos ha hecho sus hijos, como ya lo dije, solamente producto de su abundante gracia, amor y misericordia. Charles Spurgeon afirmó lo siguiente: doy gracias a Dios por haberme elegido para salvación,
porque yo nunca lo hubiera elegido a Él. De la misma forma lo ha hecho con nosotros. Y si Él nos eligió, seguirá cuidándonos, alentándonos y sustentándonos. Así que no nos desanimemos. El Señor está obrando en nosotros, está formando como discípulos de Él, en ti y en mí, esa clase de carácter y de corazón que necesitamos tener para mantenernos de pie en un mundo tan convulsionado y que podamos llevar la misma esperanza que estos hombres iban a llevar a muchos en su alrededor. Demos gracias a Dios entonces en esta mañana por esa elección que ha hecho de cada uno de nosotros. Y la próxima semana empezaremos a ver la vida de cada uno de estos hombres que, como lo dije al comienzo, eran hombres comunes y corrientes, humildes, no doctos, no sabios, sino dispuestos a aprender, dispuestos a dejarlo todo, como lo hablaba la semana pasada, y a seguirlo a Él. Y además, dispuestos a ser un instrumento útil en sus manos. Quiero decirte antes de orar que tú también eres un instrumento que nuestro Dios quiere usar para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, estamos tan agradecidos por esta enseñanza del día de hoy. Gracias porque hoy entendemos un poco más. ¿Por qué razón elegiste hombres? ¿Por qué razón elegiste 12 personas, 12 hombres? Gracias por habernos dado ese entendimiento, Dios, para poder comprender que definitivamente tú no haces nada al azar, sino siempre con un propósito. Y bendito seas tú, porque como lo compartí al comienzo, la elección de estos hombres nos recuerda que tú sigues siendo un Dios que cumple su palabra, que nunca ha olvidado su pacto de traer a cada persona con cuerdas de amor y que en tu gracia y bendita misericordia has decidido usar hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, con un pasado ya perdonado y con una esperanza de poder decir a las personas que hoy están sin ti que hay esperanza y que nos espera algo mucho mejor que lo que vivimos en esta tierra. Dios, ayúdanos a entender esta lección, a darte las gracias, 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 Señor, porque como lo leímos en Juan 15:16, no fuimos nosotros los que te elegimos, tú nos elegiste a nosotros y ahora deseas que demos fruto para tu gloria. Y sabemos que el fruto de un hijo tuyo está representado en vidas transformadas, en corazones quebrantados y en llevar a otros a decir que tú eres su Padre, que tú eres su Dios y que nada más deseamos en este mundo. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, espero que hoy hayamos aprendido cosas nuevas, lindas, pero sobre todo que hoy cada día le demos gracias al Señor por esa elección que ha hecho de cada uno de nosotros. Y también darle inmensa gratitud porque a pesar de nuestras imperfecciones, Él desea usarnos como portavoces de su verdad. Antes de despedirme, quiero animarles para que compartan este mensaje con sus allegados. En breve lo subiré al canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Por favor, inscríbanse al canal. Por favor, compartan la enseñanza con sus contactos. Es importante que entendamos realmente por qué estamos en este mundo, quién nos eligió y qué desea hacer por medio de nosotros. También les animo para que el miércoles nos acompañen en el tiempo de oración, los que deseen hacerlo 7 de la noche por Google Meet. Escríbanme por favor aquí, yo quiero participar, yo quisiera ser parte del grupo, con el mayor gusto te envío el vínculo de conexión. Si no puedes asistir, envíanos tus peticiones de oración y con el mayor gusto estaremos orando por ti. También a los que están estudiando Conociendo a Dios,
animarles para que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Este estudio es la manera en que Dios nos está capacitando, porque para dar a conocer a Dios, primero debemos conocerlo y tener una relación personal con Él. Gracias damos por las oraciones a favor de este ministerio que con mi esposa Piri desarrollamos, y si está en tu corazón apoyarnos con tus ofrendas o con tus ayudas económicas, de verdad que para nosotros son importantes. Ustedes saben que vivimos por la fe, que Dios ha sido fiel, pero también que esos recursos pues son una manera de utilizarlos para la proclamación y la extensión del reino de Dios y su palabra. Hasta el próximo domingo entonces, por este mismo canal, por YouTube, y por supuesto nos vemos entre semana en los grupos de estudio. Un fuerte abrazo, Dios continúe bendiciéndoles y hasta una próxima oportunidad.